esta es la oportunidad de reinventar. El sistema educativo es obsoleto, es arcaico, no sirve de nada, es verdaderamente, es una de las cosas que tenemos más atrasadas, donde más hay que desarrollar, donde más hay que desafiar al sistema educativo, porque es verdaderamente obsoleto que los niños sigan aprendiendo como aprenden. Los valores que se enseñan son valores absolutamente inconectados con la operatividad social diaria. O sea, si tienes hijos jóvenes, vale la pena jugártela y busca espacios nuevos, busca escuelas que tengan propuestas como mucho más avanzadas, mucho más innovadoras en el sentido, no solo en el sentido educativo de obtener algo, sino en el sentido formativo. Bienvenidos, Injodibles. Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos, Injodibles. El día de hoy estoy frente a un hombre que del día 1 que lo conocí, tuvo una influencia muy importante en mi vida. Él es Raúl Romero. Raúl es una persona de quien tengo una influencia muy importante porque es de las pocas personas que he escuchado hablar con la profundidad teórica, pero también práctica de un tema apasionante que es la teoría integral. Raúl es un hombre que ha pasado décadas en el mundo de los negocios, que ha sido un emprendedor serial, es un emprendedor serial, un hombre que ha explorado la escritura, que ha explorado el desarrollo humano en todas sus dimensiones, que ha estado también en momentos, en lugares y con personajes muy importantes de los negocios, de la política y demás. Un hombre con una gran influencia que ya ustedes escucharán. Raúl, es un verdadero honor tenerte aquí en Injodible, un sueño hecho realidad. Bienvenido, Raúl. No, al contrario, muchísimas gracias y lo que pueda ser útil, para eso estoy. Gracias por invitarme. Al contrario, Raúl, gracias por aceptar. Y en este podcast, el personaje principal es la historia. Y miren que le estoy hablando a un hombre que a través de llevarnos a recorrer nuestra propia historia, hace transformaciones importantes. Así es que, Raúl, voy a empezar con la frase icónica que utilizamos aquí, que es: érase una vez un pequeño Raúl. ¿Cómo continuarías esa frase? Sigue siendo un pequeño Raúl. Así la continuaría. Pero está padre esto porque entiendo que es como un poco storytelling, ¿no? Un poco como cuál es la historia. Lo primero que me gustaría decirte es que cuando veo mi historia, más allá de las obviedades de la fortuna de haber nacido en un lugar adecuado, en un lugar con facilidades, etcétera, etcétera, más allá de lo circunstancial, que es fundamental, ¿no? O casi determinante, es una historia bastante normal. Creo que algo que me gusta de mi trabajo, cuando trabajo con personas, es primero darme cuenta de lo normal que es mi vida y darme cuenta lo magnífico de estas personas con las que yo trabajo, que yo digo, es casi que deberían estar pagando, debería estarles pagando yo a ellos por trabajar, ¿no? Como que veo que mi vida es muy común. Y a la vez, esto lo digo desde un lugar de humildad, en el sentido de que me ha permitido conectar con lo común y grandioso de todas las personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar y convivir. Pero bueno, este pequeño Raúl nació en una familia súper amorosa, una familia interesante porque creo que en mi vida lo que me marcó la dinámica de mi familia es como una dinámica, es como que mi familia ha vivido como una constante, o crecí en un constante lucha de contradicciones en todos los sentidos. Éramos una familia con muchos privilegios, o sea, favorecida económicamente, desde luego, ¿no? Pero a la vez entramos a estudiar en una escuela
De hecho, eso para mí es parte de lo que ha marcado mi vida. La escuela se llamaba Centro de Integración Educativa. Y fue una escuela que se formó cuando el Instituto Patria, que venía con los jesuitas, con una profunda vocación social, se había convertido en una escuela de niños ricos en Polanco. Básicamente toda la clase económica poderosa estaba estudiando ahí, y estos jesuitas dijeron, esto no puede ser, este no es nuestro propósito. Y cerraron la escuela de un día para otro. Y al cerrar la escuela, un grupo de padres, entre ellos 5 o 6 padres y unos jesuitas de 20 años, 22 años tenía este jesuita, el director general cuando empezó, dijeron, hagamos una escuela, y hagamos una escuela donde realmente podamos integrar. Y crearon el Centro de Integración Educativa, que fue una auténtica comunidad de padres y alumnos, ¿no? Y yo, entonces te digo que es como una serie de contradicciones, porque yo vivía en San Ángel, iba en el Instituto Vista Hermosa, con este tema digo, con esta comodidad, etcétera, en un hogar católico. Mi papá y mi mamá mi papá murió, pero fueron como una cosa hermosísima como pareja, pero a la vez polarizados, o sea, a la vez de orígenes muy distintos. Como que siempre tenía esta dinámica en mi vida ¿no? Y entonces esta escuela, mi mamá decide meternos a esta escuela, que es una escuela que fue un experimento. Hoy todas las escuelas hacen todas estas cosas ya lindo, ¿verdad? En aquella época esto era un verdadero experimento, cuotas diferenciadas, la escuela la construimos con fondos donados por todo el mundo, los papás eran los maestros, en muchos casos mi mamá fue maestra de inglés ahí, mi suegra, mi mujer la conocí en tercero de primaria, entrando al salón. Mi mejor amigo es de primaria, nuestros amigos son amigos entrañables de esa comunidad. Y realmente esta escuela, Centro de Integración Educativa, tuvo muchos efectos en mí. Primero, el efecto como la integración social. Realmente esto de donde había cuotas diferenciadas, la escuela se instaló finalmente, empezó en Las Lomas, pero se instaló en Legaria. Entonces, Legaria es una colonia de México como clase media, ¿no? Pero entonces como había gente juniors de Las Lomas, ¿no? Juniors ricos de San Ángel y gente como muy humilde realmente, o sea, entonces era como esta integración y convivencia. Era un auténtico experimento. Y además esta escuela recibió a muchísimos refugiados de Sudamérica en la época de las dictaduras. Entonces argentinos y chilenos. Realmente fue una cosa muy excepcional, como una comunidad donde integrábamos todo el tiempo. Adicionalmente a eso, los que hicieron, los que llevaban el proyecto humanista en la escuela, digamos, de hecho, ella es, hasta la fecha, sigue siendo una autoridad del modelo integral, precisamente. Ana María González y Carlos Pulido fundaron esta escuela, pero eran gente que iban a Esalen Institute en Estados Unidos, cuando estaba el boom de lo que hoy entendemos como conciencia, empezó ahí. Ahí empezó el estudio de la conciencia verdaderamente con estos pensadores, y esta gente trajo esto a esta escuela. Entonces, desde muy chico tuvimos acceso, algunos de nosotros, a temas que son realmente profundos. Entré en la teoría integral. Yo, el primer libro de Ken Wilber se llamaba El espectro de la conciencia, y me lo dio a leer mi mamá, o un maestro, no me acuerdo quién, en secundaria, ¿no? Entonces, yo como fui expuesto a este tema, pero a la vez nunca perdí esta otra parte mía de niño fresa de San Ángel, porque era un niño fresa, tenía mi coche, a los 17 años llegaba yo en mi coche, entonces era el fresa de la escuela, sin duda, ¿no? De hecho, me corrieron de la escuela en sexto de prepa por fresa, ¿no? Porque era una escuela, hazme el favor, por no ir con los valores de la escuela, me corrieron de esa escuela, cuando... Vamos, yo creo que soy de las personas que más enarboló los valores de la escuela, y sigo siendo, digo, muy querido, y quiero mucho al director general que me corrió en aquel entonces, ¿no? Pero a lo que quiero decir con esto es, finalmente, esta escuela me marcó. Y es interesante porque sí reflexiono de tiempo para acá. Mis hijas ya están todas, justo mi segunda hija acaba de acabar la universidad, se está graduando ahora la universidad, entonces ya pasé esa etapa educativa. Y me extraño no haber podido generar un proyecto educativo nuevo, ¿no? Como este que generamos en aquel entonces, se generó en aquel entonces. Nosotros, por ejemplo, no teníamos registro de la SEP, entonces nosotros estudiábamos sin poder, íbamos a la SEP a acreditar los exámenes a título de suficiencia, porque la SEP no nos reconocía como escuela, la UNAM no nos reconocía como escuela, porque era un programa realmente innovador en aquel entonces. Y hoy esa escuela, tengo entendido, el CIE, se llama CIE, hoy es una de las pocas escuelas que tiene autonomía de la UNAM, de las pocas escuelas primarias, secundarias y prepas autónomas. O sea, como que uno
la reflexión que hago es, me hubiera gustado participar en un proyecto educativo, pero ahora reflexiono y digo, qué importante es la comunidad donde tus hijos se forman. Sí forma, es decir, sí realmente forma una parte importantísima de la cosmovisión de tus hijos, de los niños. Entonces, si alguna gente de tu programa escucha este programa y tiene hijos jóvenes, hijos chavitos, niños, yo diría, dense la oportunidad. Ahorita es el momento de reinventar la educación. Si ahorita tuviera hijos, niños jóvenes, con este tema de la pandemia que paró, esta es la oportunidad de reinventar. El sistema educativo es obsoleto, es arcaico, no sirve de nada, es verdaderamente, es una de las cosas que tenemos más atrasadas, donde más hay que desarrollar, donde más hay que desafiar al sistema educativo, porque es verdaderamente obsoleto que los niños sigan aprendiendo como aprenden. Los valores que se enseñan son valores absolutamente inconectados con la operatividad social diaria. En general, no estoy diciendo que no, pero vale la pena, los que están, si tienes hijos jóvenes, vale la pena jugártela y busca espacios nuevos, busca escuelas que tengan propuestas como mucho más avanzadas, mucho más innovadoras en el sentido, no solo en el sentido educativo de obtener algo, sino en el sentido formativo, ¿no? Pero bueno. Así es, ahí en ese paréntesis que podemos abrir en este momento sobre, haciendo un paréntesis en tu historia que nos estás contando, tocas un tema fundamental que es de mucho interés, que he traído mucho a la conversación, el tema justamente de la educación como elemento de desarrollo, pero el sistema educativo como uno de las problemáticas más enraizadas que tenemos pues de toda la vida, ¿no? Y bueno, desde hace muchos años que este sistema educativo ha tomado forma, por diferentes razones es como es, pero totalmente de acuerdo contigo y seguiré señalando lo importante que es tener claridad de lo que es la formación del ser humano, lo importante que son nuestras decisiones, como decías tú, mis hijos están ya en una edad la más pequeña tiene 11 años, pero efectivamente también nos llevó a tomar decisiones de cambiar de colegios y demás, tal cual por lo que tú decías, cuando, sobre todo mi esposa, que es muy sensible a lo que acabas de decir, lo importante que es para toda la vida, ¿no? Entonces, sin duda, pues ya veo también esta formación que vienes desde este colegio, la influencia de los jesuitas, tu madre poniéndote en la mano un libro de Ken Wilber a esa corta edad y las influencias que hubo alrededor, ¿no? Este desarrollo de conciencia, esos fundadores del desarrollo de conciencia o pioneros del desarrollo de conciencia. Qué importante, Raúl. Muy Y esto, importante, muy importante. Y creo que, un poco para cerrar el punto, para conseguir el punto que tú dices de la educación, sí es bien importante que pongamos atención quiénes son los que están dándole contenido a nuestros hijos en las escuelas, ¿no? ¿Qué contenido? Porque, por lo menos en mi caso, tuve la oportunidad de tener, como eran refugiados de la dictadura chilena, eran intelectuales, gente con una sensibilidad de la literatura, el boom literario, venía justo para el boom de la literatura latinoamericana. Entonces, tener acceso a eso, a mí me dieron a leer a Carlos Castañeda a los 16 años, las enseñanzas de Don Juan, y me flipó, ¿no? Entonces, como que sí, eso es importante. Y sí, siguiendo con tu punto de la historia del pequeño Raúl, pues el pequeño Raúl pasó por esta adolescencia en esta escuela. Fui un niño mal educado en la escuela, nunca fui uno para la escuela, me robaba clases y como que nunca fui bueno en la estructura del sistema escolar. Terminando eso, bueno, conocí a mi mujer, Ana, mi mujer actual, todavía la conocí en tercero de primaria, crecimos juntos, entonces ha sido como una aventura padre. Y después de eso decidí entrar a la Iberoamericana a estudiar comunicación, yo soy comunicólogo, me gusta comunicarme, me encanta el cine, como que claramente mi tema es creativo y comunicación, etcétera. Y entré a la Universidad Iberoamericana y tuve el privilegio otra vez de tener maestros, también gente que estaba haciendo, o compañeros, ¿no? El de González Iñárritu, estaba en una generación de mí, toda esta generación de cineastas estaba en ese momento en la Ibero, en la cafetería de la Ibero, ¿no? Era, Memo Arriaga fue mi director de tesis y me inspiró muchísimo Memo, sobre todo su trabajo, y hoy es un autor, bueno, además de ser un guionista
pues, lo más importante es además soy un autor súper exitoso, ¿no? Entonces, al haber esas influencias, ahí hice otro tipo de amigos, etcétera, pues lo que quiero regresar, ¿cómo realmente cuando recolectamos, como en la vida, es clarísimo ver cómo nos vamos formando por esto que nos nutre, estos 5 amigos, ¿no? Estos donde paso más tiempo expuesto a qué, eso nos nutre. Y eso, como que cobrar conciencia de eso es bien difícil porque yo ahora mismo estoy en este momento y no sé si estoy siendo tan consciente de todo lo que me está nutriendo, del círculo en el que me muevo, pero la capacidad de cobrar, poner atención a eso es bien importante, ¿no? A mí la escuela, la Ibero me marcó otra vez, el lema de la carrera de comunicación de la Ibero era los medios sometidos al espíritu. Y todas las carreras de comunicación de todas las universidades era exactamente lo opuesto. La WIC, la NAWAC, era laboratorios de cine, televisión, radio, la forma sobre el contenido. Y en la Ibero era, no importa, no tengo ni laboratorio de cine, ni de tal, ni de radio, ¿no? Teníamos una pinche cámara ahí que nos rentaban y no era un tema de tecnología, era un tema del contenido. La Ibero, la carrera de comunicación en aquel entonces de la Ibero, porque entiendo que ya eso no es sostenible, pero llevábamos 6 psicologías, 6 filosofías, 6 sociologías. O sea, realmente otra vez, era un modelo integral, absolutamente, eran todas las perspectivas. Si vas a comunicar algo, entiende la psicología, entiende la sociología, entiende la filosofía, ¿no? Entonces, eso para mí fue también como la Ibero me formó mucho, pero tengo 3 amigos de la Ibero que quiero muchísimo, son de toda la vida, pero de hecho no estoy en la foto de graduación de la Ibero. Fui el otro día a la Ibero, fue una vez a la Ibero a recoger mi título y años después, y vi la foto de graduación y me aparezco en mi generación. No fui muy activo en la Ibero porque en tercer semestre empecé a trabajar. En tercer semestre un maestro, Memo Arriaga, llegó y dijo, oye, un alumno mío que acaba de graduarse trabaja en la Secretaría de Promoción, era la Secretaría de Presupuesto. Programación y presupuesto. Programación y Presupuesto. La Secretaría de Programación y Presupuesto, Que ya no existe hoy día. que ya no existe, cuyo secretario era Carlos Salinas de Gortari. Ok. Y trabaja ahí, y él trabaja en el área de prensa extranjera y necesita a alguien que pueda trabajar con él medio tiempo. Entonces yo levanté la mano, lo fui a ver, se llama Gonzalo Landín, y entonces yo el tercer semestre iba a la Ibero y me iba en mi coche al centro porque trabajamos en Palacio Nacional. Y entonces estaba la oficina no, perdón, el secretario no, estoy diciendo las cosas mal. Fíjate qué cosa tan espantosa. El secretario era Carlos Salinas, claro, era Carlos Salinas, sí, era Carlos Salinas de Gortari, y trabajábamos en el patio central del Palacio Nacional, ahí estaba su oficina, y nuestra oficina de prensa estaba en el mismo nivel que de él, como haz de cuenta, otro patio, pero pasaba yo por su oficina, y la de Córdoba, ¿no? La de Pepe Córdoba. Entonces Córdoba era como el hombre detrás de Salinas, es esta imagen, ¿no? Claro. Por cierto, el Maquiavelo. Por cierto, casado con una niña del CIE. Es interesante, del CIE se ven cosas muy padres, pero bueno. Entonces estaba José Córdoba, en aquel entonces yo trabajaba, y yo lo que hacía era que llegaba a las 3 de la tarde, me acuerdo que entraba yo ahí, llegaba, y tenía los periódicos de todo el mundo, y yo tenía que recortar los periódicos, montarlos, los mandaba que le sacaran copias para hacer la síntesis informativa, pero tenía que redactar una tarjeta de media carta, en donde tenía que resumir todo lo que estaba en sus periódicos en una tarjeta que Carlos Salinas la volteara y la viera y se enterara en 5 segundos. O sea, el Twitter de hoy era eso. De aquel tiempo. De aquel tiempo, perdón. Entonces, eso ahí desarrolló otra habilidad interesante que es la habilidad de sintetizar. Y soy súper rollero y la mente se me va, y esta capacidad de pum, 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 sintetizar, y esta disciplina de todos los días sacar esa tarjeta para Salinas, fue muy interesante. Entonces, esa experiencia también me dio esta parte padre, y me dio una oportunidad de vivir algo también muy interesante. Fue justo cuando se salió Porfirio Muñoz Ledo para formar el PRD, y eso el PRD nació, bueno, no sé si lo escuchan los del PRD, qué van a decir, o sea, no tengo ni idea, pero lo que yo viví, les digo, la pequeñita parte mía, es que la oficina de mi familia estaba en la calle Donceles, y mi papá y mi abuelo comieron toda la vida en el centro, entonces yo muchos días comía con ellos, porque esto estaba a una cuadra, y entre el edificio de Palacio Nacional y la Plaza Mayor, el Templo Mayor, está la calle de Moneda.
en la calle Moneda, en un edificio, entrabas y subías por un piso y subías a un lugar que se llamaba El Cardenal, que hoy es El Cardenal, una cadena de restaurantes increíbles, Así es. pero ahí estaba el güero, que yo le decía el güero en aquel entonces, que era el dueño, era un changarro, era un departamentito arriba, y ahí se reunían Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc, cuando estaban hablando de separarse del PRI, que fue lo que dio inicio, no me acuerdo cómo se llama el primer movimiento, y luego fue el Partido de la Revolución Democrática. Entonces, yo estaba El Frente Cardenista, ¿no? Algo así que le cedió su registro al PRD. sí, era algo así. Pero el caso es que me acuerdo perfecto esa. Entonces, yo estaba en Palacio Nacional con el que iba a ser, por ser el candidato a la siguiente, era de la Madrid el presidente, con el que podría ser el candidato al siguiente presidente, estaba en la contienda, quién va a ser el destapado, ¿no? En aquella época, y comía, y veía, aquí se están chingando este cabrón, o sea, aquí se están armando las cosas. Entonces era como un caldero político muy padre. Yo era nadie me conoce, o sea, yo estaba ahí, era un becario pegando periódicos, pero fue muy interesante aprender de todo ese momento. Y luego, cuando nombran a Salinas presidente, perdón, candidato para la pre-campaña, yo estaba por casarme. Y entonces tengo la disyuntiva, y yo digo, híjole, me fascina esto de la política, me voy a clavar, me voy a la campaña con Salinas. Pero era como, me voy a la campaña con Salinas en mi primer año de casados, ¿no? En ese momento, y entonces dije, no, fue como la primera disyuntiva, política o familia, como que dije, no. Y hubiera sido bueno para política, porque cuando hablo en público entusiasmo a la gente, o sea, creo que hubiera sido un buen político, pero fue muy claro cómo no, y ahora lo veo en perspectiva, otra gran aprendizaje, justo le decía a mi mujer, ahora estábamos en la playa reflexionando, y le decía, qué interesante sería poder ahorita, tenemos 56 años, poder ir a mi persona de 85 años y desde ese momento decir, ¿qué decisiones tengo que tomar ahorita? Sí o sí, o sea, que son decisiones que tengo que tomar. Ni le dudes, brother, tómalas. Porque sí son decisiones que hacen A o B. Por ejemplo, si yo voy a mi Raúl de ese año, probablemente yo creo que decidí bien, no política. De hecho, creo que decidí bien, no política. Pero si hubiera decidido política, ya hubiera hecho la carrera política. Y no me hubiera ido mal. Yo creo que me hubiera ido bien en la política. Pero no estoy seguro si era la mejor forma de impactar el mundo. Son preguntas bien padres, ¿no? Que la recolecta como práctica ayuda mucho a caer en cuenta. Por eso es poderoso la recolecta. Porque te permite como regresar y ver desde otro lugar y aprender de la decisión que tomaste. No entré en la política y entonces paré. Dije, bueno, ya me renuncio. Bueno, pero no, hice la precampaña con ellos. Entonces me tocó ir a la casa en San Ángel, la casa en Arturo, no recuerdo la calle, ¿cómo se llama? Dos cuadras de Angelín, además, muy cerca donde yo vivía. Ahí era la casa de campaña de Salinas, y ahí me tocó ver en acción a Pedro Aspe, a Carlos Salinas, a Serra Puche, que también andaba con otra línea del CIE, por cierto, Serra Puche, a Córdoba, a todos estos niños bien educados que habían ido a Harvard o a Chicago ¿no? Que traían otro mundo en la cabeza. Y yo dije, de aquí soy, estos cabrones van a sacar a México adelante. O sea, realmente dije, PRI no tiene que ver con todo lo que vimos. Estos güeyes eran gente, son gente, yo creo que en general, pero algo eran gente como decente en el sentido, ¿no? Gente con la que yo podía relate, ¿no? Como decía, estos sí los entiendo, no entendía al pinche político corrupto que había subido, pero estos eran gente educada que había llegado a tomar esto. Entonces, los famosos ahora y vilipendiados tecnócratas, clarísimo, ¿no? Entonces, veo esto y digo, estos güeyes van a ganar, le va a ir bien a México, pero yo no quiero ser parte de la política porque necesito. Entonces paré y entonces dije, ¿qué hago? Y yo soy comunicólogo, me encanta la comunicación, y yo admiraba muchísimo, y admiro mucho todavía, a una persona que se llama Bruno Newman. Bruno Newman es el director de una empresa que se llama CIMAT. Bruno Newman era como uno de los comunicólogos en México importantes, es un comunicador importante, agencia de relaciones públicas de mucha gente muy importante, asociado en aquel entonces con Francisco Teuscher, Design Center se llamaba su firma, y tenían una firma de diseño gráfico, y cuando yo entré a CIMAT, a su edificio en la colonia en Churubusco, su arquitectura me encantaba, las oficinas me fascinaron, y era como un ambiente de decir, puta, esto es lo que yo quiero ver. Yo lo que quiero es tener una empresa de comunicación que haga estos servicios profesionales. Yo quiero ser como Bruno cultísimo, padre, Bruno es un tipazo.
Y entonces como que Bruno, ese momento me inspiró. Y entonces fui a ver a Bruno, dije, me voy a casar. Y Bruno me dijo, te invito a que trabajes conmigo, pero me ofreció trabajar en una empresa de tipografía. Los libros me apasionan desde aquel entonces. Había tenido una imprenta de chavo, ¿no? Fue un negocio que tuve. Entonces, y eso, y sí, pero como que no me entusiasmó tanto eso. Y de repente me hablan de una agencia de publicidad, que era como en mi cabeza lo opuesto a lo que yo quería. Era en Bosques de las Lomas, súper fresa, la agencia se llama Dead Needham, y manejaban la cuenta de McDonald's, de los restaurantes. Entonces me dijeron, oye, te invitamos como ejecutivo de cuenta. Y entonces fue como este cambio, es decir, hijo, de ser acá comunicólogo cool intelectual, a ser asmen, ¿no? Fresa en las lomas, traje, ¿no? Dije, bueno, pues me sedujo eso. Y entonces me fui a trabajar a esta agencia y entré como ejecutivo de cuenta y luego llegar y tener mi escritorio y no había ni computadora secreto ni máquina de escribir Olivetti, ¿no? Y ya es como, puta, y me casé y fue así como de película de suburbio gringo, como de Adme, ¿no? O sea, que mi mujer me despedía, me apretaba la corbata, me daba un beso, manejaba mi coche, me iba a trabajar la agencia esta, y manejamos la cuenta de McDonald's, y ahí como que tuve el exposure a este tema de McDonald's, y en McDonald's, un día Saúl Kahn, que era el franquiciatario más importante, bueno, aquel entonces importante, después ya creo que no, pero aquel entonces importante, yo le tenía que llevar unos bocetos y me recibió de muy mal humor, me los aventó, me dijo, vete de aquí, cabrón, la agencia es una mierda, qué mal servicio hacen, la chingada. Y me acuerdo que recogí mis bocetos y dije, sí, la agencia es una mierda, qué mal servicio dan, esto lo puedo hacer yo, chao, ese día renuncié, me fui a mi casa y dije, voy a empezar mi propia agencia de comunicación. Y entonces me senté en mi casa, mi papá tenía un amigo en Hewlett Packard y me consiguió la primera Hewlett, la primera impresora digital, de láser, ¿no? Me compré, bueno, yo, otra cosa que a mí me marcó la vida, yo tuve un Apple I cuando tenía 14 años. Mi papá llegó, consiguió una y me la puso y me dijo, mira lo que te traje, una computadora, Apple I. Y he tenido absolutamente todos los devices de Apple que ha sacado Apple a lo largo de su historia. Soy bastante, o sea, hay varias cosas que si regresar en el tiempo corregiría, sin duda alguna, diría que pendejo que no lo viste. La primera es, no regales todas tus computadoras cada vez que cambies de computadora, porque tendría una colección de devices de Apple impecable, porque he tenido desde la 1 hasta esta que estoy usando ahora. De museo. Sí, y porque sí me volví un fanático de la marca, o sea, sí la marca me capturó, me inspiró, sobre todo Steve Jobs, me inspiró muchísimo Steve Jobs. Su personalidad, me relacioné, le compré mucho toda su historia, Steve Jobs, ¿no? Era esa época en que había los de Steve Jobs y los de Bill Gates, yo era hater de Bill Gates y era worshipper de este cuarto. Entonces, crecí mucho con el tema tecnológico, eso me faltó decir, con la computadora, aprendiendo a entender, etcétera, etcétera. Cuando vino la primera computadora que tenía un modem de 300 baudios, me fui a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, al ST, al piso veintitantos, no sé qué, donde estaba el secretario, el que se encargaba de las conexiones de internet, no de internet, de las conexiones por modem, y logré, me dijo, es que mi computadora tiene un modem, no puedo conectar, logré que se conectara ahí, hicimos pruebas, me dio un password, logré meterme a activarme en CompuServe en Estados Unidos, que fue el primer servicio que hubo de Internet, lo primero que hubo como el primer lugar donde la gente se reunía, ¿no? Después de DARPANET, etcétera, fue lo primero, me logré conectar ahí y entonces fui usuario de CompuServe y bueno, se conectó más adelante, estas dos partes se conectaron más adelante porque la tecnología vino ahí mucho, renuncié, voy muy rápido, pero es que quiero aprovechar el tiempo. Adelante. Vas con muy buen ritmo, dale, dale. Está apasionante esto, cómo te lleva una cosa a otra. Esto es una recolecta en chinga. Totalmente, totalmente. Ya les platicaremos a las personas. Hay muchas personas que nos escuchan fuera de México. Lo que están escuchando, para quienes nos escuchen fuera de México, esto que Raúl nos está compartiendo es todo una perspectiva histórica, ¿no? De un hombre que ya lo escucharon, que ha estado en esos lugares, en esos momentos. Lo dije desde el principio, porque cada que he escuchado hablar a Raúl en algún lugar distinto,
tiene esta capacidad de conexión, tiene verdaderamente esta peculiaridad de conexiones de momentos, lugares y personas. Y miren nada más lo que nos acaba de soltar. Dijo muchas cosas acerca de eventos muy importantes para México, transformaciones políticas, el tiempo de este expresidente Carlos Salinas de Gortari, nos está diciendo el advenimiento de la tecnología, las conexiones que tuvo con las personas que hoy día son muy relevantes en el mundo de la comunicación, González Iñárritu, Guillermo Arriaga, todas estas personas que surgieron de esas generaciones de la Universidad Iberoamericana. Así es que, Raúl, tenías que tomar agua y ya recargaste. Dale. Es que sí, ahora que te escucho es interesante porque sí, pues, pero creo que esto es exactamente la vida de cualquier persona. O sea, la capacidad de revisar tu vida y conectar estos puntos es interesante porque descubres momentos, epicentros en tu evolución, en tu cambio, ¿no? Y ciertamente este tema de la tecnología fue uno, pero el tema de haberme relacionado, haber seguido Steve Jobs, perdón, haber inspirado por Steve Jobs fue algo. Entonces crecí muy inspirado por Steve Jobs, crecí muy inspirado por esto. El CIE, la escuela me marcó en la parte social, renuncié, puse una agencia de comunicación, me senté en mi computadora, mandé un fax, me compré un fax, y entonces mandé un fax a varias empresas diciéndoles, yo te hago tu comunicación, y por supuesto nadie me contestó, pero estaba yo, me acuerdo perfecto, sentado en mis escritorios sin que nadie me hablara ni nada, ¿no? Y de pronto me llega un fax de IBM que me dicen, hazme la corrección, puedes hacer la corrección de estilo de nuestra revista interna. Y para mí fue como, wow, sí. Entonces me lo mandaron, hice la corrección de estilo como pude, se lo regresé, les gustó. Y ahí empezó Pleca, mi empresa se llama Pleca, Pleca Comunicación. Y ahí empezó esta historia de Pleca, que fue un espacio donde yo aprendía. Te voy a decir que jugué a ser empresario, la super mega archirregué 1000 veces, ¿no? Pero fue una época bien bonita porque me empecé a rodear de puros chavos y era como una empresa súper experimental y súper libre ¿no? Y yo lo que quería era crear una empresa de comunicación y me fui metiendo más en lo que era como marketing communications. Entonces hacía la comunicación interna, llegamos a ser conexión interna de bancos y sí crecimos en una empresa padre en ese sentido y mi expertise fue comunicación todo el tiempo, pero también mucho la tecnología. Mi empresa tenía, en esta empresa Pleca, teníamos varios de nosotros teníamos computadoras Next. La computadora Next fue la computadora que cuando Steve Jobs lo corren de Apple, él dice, wait for what's coming next. Y se va y genera esta computadora Next, que es el Rolls Royce de las computadoras. En la historia de la computadora, es la primera computadora Unix. What you see is where you get, realmente. Entonces, todo lo que hoy tenemos del iPhone, bueno, de hecho el iPhone es eso, ¿no? Viene de ahí. Entonces, yo tenía esas computadoras en mi oficina, era como padre, era muy divertido. Y hicimos comunicación muchos años en esa empresa, marketing, y nos fuimos metiendo muy rápido en Internet, porque yo traía esa onda ya del Internet. Entonces, también estuvimos en el epicentro de la primera generación de Internet. Y aquí es interesante porque entré al IPAD, yo no sabía, no era bueno manejando mi negocio. De hecho, una de mis líneas que me costó más desarrollar fue la de las finanzas personales y las finanzas de negocios. Siempre fui como yo crecí con esta onda, yo soy creativo, que alguien maneje el dinero, y entonces, ¿no? Entonces, pero a lo que voy es que me metí al IPAD para hacer una maestría, para tratar de entender la onda de los negocios. Entré en el IPAD en la crisis 94, cuando fue ya no me acuerdo, pero el 94, porque fue cuando vino el crash famoso, que fue toda la chingada. Entonces, entré al IPAD y lo que me llevé al IPAD fue sin tener la perspectiva, o sea, si me preguntas qué me llevé al IPAD, entender la perspectiva convencional de los negocios. Verdaderamente, lo más convencional de los negocios está ahí. 2000 casos mega convencionales que como si el mundo no fuera a cambiar, ya había cambiado, ¿no? Y seguíamos hablando de cómo la empresa que vendía baterías en 1923 había producido baterías para la guerra y había ganado mucho dinero. Era ridículo el nivel de conservadurismo de esta escuela de negocios, pero increíble la práctica de conocer gente y regresar a las escuelas y leer los casos, y eso me encantó. Y ahí conocí a Gerardo Sánchez. Y Gerardo, yo en aquel entonces tenía mi agencia de comunicación Pleca, estábamos en Prado Sur, en un lugar donde estaba Pedro Ferriz, estaba Imagen Comunicaciones, Pedro y Carmen, y Javier estaban con Alejandro Fernández,
que lo conocí en la carrera también, los Fernández, ¿no? Eran los dueños del Grupo Imagen, y yo renté el piso de arriba de su oficina y ahí era mi agencia de comunicación. Entonces, mucha interacción con Pedro y con Karen, con todos ellos en esa época del boom de Internet. Hicimos el sitio de Radioactivo, que era una agencia, una estación de radio súper padre en aquella época. Hacíamos toda la parte de Internet, de Grupo Imagen, y nos metimos mucho al Internet cuando empezaba el Internet. Y ahí en la maestría también conocí a Gerardo Sánchez, hermano de Alfredo Sánchez, y ellos habían creado una empresa que se llamaba Red Uno, se llama Red Uno. Red Uno fue la primera empresa de tecnología de telecomunicaciones grande en México, que la compró Carso, y Gerardo se volvió el presidente de Carso Global Telecom, la unidad de negocios de Grupo Carso que veía toda la parte de tecnología. Y como yo entendía también, porque además una de las cosas que pasó es que, como entendía Compuser entró a México y yo toqué la puerta y dije, yo quiero ser la mercadotecnia de Compuser. Me dijeron, me acuerdo perfecto, llegué y dije, si alguien va a ser mercadotecnia, soy yo entiendo este tema. Me dijeron, ven en la tarde, hoy mañana se concursa, tienes de aquí a mañana para hacer tu propuesta, aquí está el brief, hay 3 agencias y tú concursas. Y fui y concursé, y Alonso Carral, que en aquel entonces había firmado, era el representante de Compuser, era el socio de Compuser de México, el que había tenido Compuser, hicimos super clic, y entonces nos dio la cuenta. Entonces yo hice toda la mercadotecnia de Compuser. Entonces, como que todo el tema de tecnología venía mucho conmigo, y me invita Gerardo Sánchez y me dice, oye, desde Red Uno queremos entrar al tema de Internet. Necesitamos hacer la estrategia de Grupo Carso de Internet. Venos a ayudar. Entonces, en aquel momento yo estaba un poco, te quiero compartir que me empecé a cansar de la mercadotecnia. Esta onda de tener que ir a decirle a alguien cómo hacer el anuncio bonito para vender un chocolate, que yo me comí el chocolate y no me gustaba. Era como que empecé a encontrarle poco sentido a tratar de vender cosas que yo no creía. Incongruencia. Y el mundo no es mejor por tu chingadera y yo tengo que hacer un anuncio y la chingada. Entonces, no. Entonces, como que empecé a soltar todo eso. Y entonces esta empresita como que la empecé a soltar y entró como en un stand-by ahí, y entonces yo me fui a trabajar como consultor interno, digamos, de alguna manera, ¿no? A Red Uno para echar la estrategia de Internet. Y fue otra época que me marcó porque fue el boom de Internet. Y nosotros estábamos desde Red Uno haciendo todo lo de Internet. De hecho, el primer producto de Internet que se generó aquí en México se llamaba Internet Directo Personal. Fue el primer acceso que tuvo Telmex de Internet en México y se generó ahí. Y yo me encargué de hacer toda la parte como estratégica junto con Gerardo y Alfredo. Y ahí le dije a Alfredo, un día me dijo Alfredo, oye, nos hablaron de Estados Unidos, me habló el ingeniero Slim, que le ofrece una empresa que se llama Prodigy. ¿Has escuchado de ella? Le digo, la conozco perfecto, la conocí de Compuser. Entonces hicimos el due diligence, yo fui parte de ese equipo para comprar Prodigy, pero era el momento en que Internet estaba explotando, ¿no? Entonces compramos Prodigy, y ahí tuve una experiencia que platico mucho, que platico en el libro, que es otra que me marcó, porque en algún momento el ingeniero Slim, Alfredo le dijo, yo trabajaba para Alfredo, pero el ingeniero le dijo, Alfredo, preséntame hoy lo de Prodigy. O sea, habíamos hecho toda una estrategia para decirle al ingeniero Slim que tenía que hacer 2 cosas. Una, sacar una computadora de $300 en el recibo telefónico, ya tenemos toda la computadora con las características, con Unix, para que no costara el sistema operativo de Microsoft, y sacar el recibo y inundar el país de computadoras. Pero el tema era, a todo cabrón que tiene un teléfono tienes que dar una computadora. Eso es ya, es importante. Y 2, con Prodigy vamos a hacer todo el contenido como un servicio de valor agregado. Y total que nos citaron esa junta, yo era el responsable de eso, entonces fui muy elegante a presentar a Ligeras Líneas, todo su séquito, ¿no? Chico padre, todos estaban ahí, muy padre, ¿no? Y estaba yo empezando a presentar, cuando el ingeniero Slim se para. Y dice, a ver, estamos en un lugar en el sur de la ciudad donde tiene una fundación, y ahí tienen estudiantes y chavillos que están en la carrera y les pagan la beca, y son gente chavos con mucho potencial. Y se para, el ingeniero dice, a ver, un momento. Se para, abre la puerta de la sala, se sale y empieza a gritar, tú, Juan, a ver, Isabel, tú, niño Carlos, ahí, vénganse. Juanito, vente, por su nombre. Y empieza a meter a la sala a los becarios que andaban dando vueltas por el edificio, y los sienta en el piso y les dice, a ver, me vienen a hablar de Internet, me vienen a hablar de Prodigy, de cosas que no sé, no entiendo, pero ustedes sí. Entonces quiero escuchar que ustedes qué dicen de esto. Y estaba el board de todo un séquito, los de Prodigy Estados Unidos, todo el mundo, ¿no?
Y los chavitos estos ahí sentados en el piso, viendo, que eran gurús en aquel entonces, ¿no? De esto, viéndome. Y entonces yo me acuerdo que dije, ahora es como que mi presentación la tratan de ser esta bola de pendejos, pero pues no, es que realmente lo que aprendí ahí es que las personas brillantes, como el ingeniero, o sea, no hay duda que el ingeniero es una persona brillante, tienen esta capacidad de parar y tomar la perspectiva de algo que ellos no ven. Realmente, porque la arrogancia del ingeniero Slim es, esto no va a jalar. Porque así lo dijo, esto no creo que vaya a jalar, no creo que Internet vaya a hacer lo que ustedes dicen. Así lo dijo. Pero me voy a asegurar. Y trajo estos chavitos, ¿no? Y bueno, Internet es lo que soy, ingeniero no es quién es, pero lo que quiero decir es, el yo haber estado en ese momento fue como un decir, qué importante es poder tener esta humildad, Fred Kaufman la llama humildad ontológica, poder mirar lo que el otro no ve, ¿no? Y entonces, en esa época, en ese año también, pues viajamos a Estados Unidos con representación un poco de Carso, decir, vamos a comprar empresas. Y entonces estuve en la mesa con muchos de los que hoy son de los tycoons de la industria, ¿no? Padrísimo, con Jerry Yang de Yahoo cuando estaban arrancando, que el primer sitio de subastas en línea se llamó onsale.com, que luego fue eBay. Estábamos en esos salas y congresos donde llegaban Grumans, los aeropuertos tienen unos aviones de güeyes comprando empresas, y luego nosotros llegamos obviamente en el vuelo comercial, ¿no? Pero te traen todos los chavitos fundadores y este rush del internet era una cosa, fue bien interesante esa época. Y ahí yo le dije a Alfredo, le dije, deberíamos de comprar a Steve Jobs. ¿Cómo, cabrón? Steve Jobs generó un sistema operativo que se llama NextOS, que es Unix, que está pensado en objetos y está quebrado. O sea, ya sabía que Steve Jobs había quebrado ahí. Perrot le acaba de meter los últimos $60 millones y estaba quebrado. Deberíamos de comprarlo porque Steve no sabe que eso, si nosotros lo tomamos y lo metemos en una computadora, lo mandamos por toda América Latina en computadoras muy ágiles, Unix, con una interfaz, podemos programar muy rápido generé un grupo de programadores de Nexa. Yo le dije, esto es. Y me dice, pues a ver, vamos a ver si nos recibe el cabrón. Entonces saco cita con Steve Jobs. Y nos recibe. Oh. Y entonces es otro momento bien padre, porque para mí era como yo crecí con este ídolo aquí, ¿no? Y de repente llego a su oficina en Next, en Palo Alto, está su Porsche estacionado afuera, me acuerdo perfecto, porque siempre decía que tenía un coche negro, está su Porsche estacionado. Subimos las escaleras, entramos a la oficina, me acuerdo de pasar por su oficina, estaba con los pies en el escritorio, en bermudas, descalzo, en su pinche oficina preciosa de Next, ¿no? Lleno de Next. Y entra a la sala de juntas, nos dice aquí, espérenos, entra a la sala de juntas Steve, y Steve se le queda viendo a Alfredo, y dice, ¿Alfredo? Y dice Alfredo, sí, Steve. Y dice, ¿tú eres Alfredo Sánchez? Sí, Steve. Tú eres una pieza importantísima en la historia del cómputo. Tú fabricaste la primera computadora, un Unix, que se ensambló. La Onyx se llamaba. Y la fabricaste del otro lado de nosotros, aquí en Palo Alto. Y efectivamente, Alfredo Sánchez había salido a Estados Unidos a crear una empresa de cómputo, una computadora Unix que quebró. Y después se fue a trabajar a Cisco, y él se trajo Cisco a México y con eso generó Reduno. Pero lo que quiero decir es que otro momento de humildad del arrogante, si hay alguien arrogante, o sea, si el ingeniero Slim puede ser arrogante, le da 3 vueltas, ¿no? O sea, gente brillante, pero imagínate Steve Jobs es un arrogante, ¿no? Y un momento de humildad absoluta con Alfredo Steve, eres una gran persona, Alfredo, ¿no? Y ahí tuvimos una reunión muy padre, y ahí hubo un momento que para mí fue bien bonito, y quiero hacer un disclosure. Adelante. Ya dije que la línea de finanzas personales no es muy fuerte. Nunca compré una acción de Apple. Nunca compré una acción de ninguno de estos cuates que los tuve en la mesa. Nunca en la vida compré no compré acciones, no soy inversionista en la bolsa. Y ahora si me regresara a ese momento, me daría un madrazo. Brother, sácalas del banco y cómpralas ya. No nada más por esta cosa de obvio después de la jugada. No, es porque yo creía fielmente en eso. No es que estoy en los toros detrás de la barrera, es que yo defendía eso. Yo quería que el ingeniero Slim comprara. Tenemos la carta de intención de la compra de Steve Jobs, de la compra de Carso por la oferta por Next, ¿no? O sea,
yo quería comprar Next, porque decía esto es lo que sigue. Y ahí tuve un momento muy padre con Steve, porque le dije, ahí, en esa plática dijimos, pero esto es un poco a mí decir, algún día, eso, me acuerdo de estar en las pantallas con el sistema operativo de Next en las computadoras Windows, que era así como si encontraras en una cena a Margarita Zavala y a López Obrador y a Felipe Calderón, super amigos. O sea, era como lo que no se puede hablar, ahí estaba, ¿no? La antítesis. Estaba, o sea, ver en la computadora PC el icono de Next era como, este ya es el siguiente nivel. Este güey ya trascendió el rollo de Apple versus estos. Este güey ya hizo algo que le ha funcionado a todos. Y le dije ahí, algún día, esto lo vas a poner en un teléfono, cabrón. Hasta que la dice, that's the plan. Años después tenemos el iPhone. Pero fue bien padre este momento tan lindo de la historia donde, ¿no? Bueno, la historia la sabemos ya todos. Next, ¿qué hace Apple? Apple fracasa completamente, se voltea con Steve y le dice, te compramos, güey, porque tu sistema operativo puede hacer que esta chingadera vuele. Lo compran, regresa a Apple, y otro momento muy bonito, yo no estuve ahí, obviamente, el deal con Carson no se hizo, pero los que vean la película Steve Jobs de la red, ¿nos queda cuánto tiempo? Ya tenemos que acabar. Yo soy con tiempo, yo no tengo Entonces, algo ya voy a después. acabar la historia del pequeño Raúl. Sigue siendo Tú no, pequeño, porque si te fijas qué interesante, sí, en nada de esto soy clave. Lo que te quiero decir es que realmente me siento como privilegiado de haber caído en esos momentos, pero no pasó nada más. O sea, yo sigo siendo yo. Pero el caso es que vamos a... En la película de la red, la película de Steve Jobs, no sé cuál, la de Asus Krushner, este cuate. ok, sí, Hay porque una muy bonita hay varias. pero esta de Krushner es muy bonita porque cuando regresa Steve a Apple, Steve le dice a los de Apple, dice, un momento, no quiero a nadie conmigo, voy a caminar por Apple unos días solo. Y la escena es bonita porque el cuate va caminando por todo el edificio y de repente va caminando y ve algo así y se regresa, abre la puerta y está sentado Ive, que es el diseñador, con el prototipo de la iMac. Y dice Steve, ¿qué es eso? Pues mira, esa es la nueva computadora que estamos pensando sacar. La de Y lo agarra colores. como con pinzas, ¿no? Y dice, ustedes 5, se me vienen para acá, esto es lo que vamos a hacer. Esta es otra vez la humildad. Esta es la humildad que yo que trabajo en ejecutivos es tan poco común. Porque la arrogancia, soy Steve Jobs, cabrón. O sea, yo sé qué hacer. Es más, me acaba de hablar, Apple me corrió y ahora me acaba de hablar para decirme, perdón, ven y ayúdanos, ¿no? Él podría haber regado con una arrogancia. Las cosas son así, armar juntas, correr gente, ¿no? No. Esta capacidad de parar y ir viendo le permitió encontrar. Apple no hubiera sido lo que es sin el iMac. Si Steve no hubiera, si hubieran corrido a Ivy en ese momento, la historia es clarísima. El iMac hizo que esto regresara. Y el sistema operativo de Next. Eso, así, pum, y de ahí el iPod, el iPhone y todo lo que ya conocemos. ¿Por qué te platiqué todo esto? No sé, pero yo en ese momento trabajé ahí. Y después de ahí, mi empresa de comunicación siguió. Le íbamos a vender. Entonces ya me sentía Silicon Valley Guy, ¿no? Ya road shows y ya habíamos due diligence y la chica ya decía, ya me voy a comprar mi avión, ¿no? Entonces esto lo vamos a vender. Digo, no, para nada, pero era una empresa chiquita, pero ya me sentía en ese rollo de voy a vender mi empresa, serial entrepreneur, ¿no? Y de pronto viene el crack. La empresa que nos iba a comprar se va a Chapter 11 y se va a la chingada todo. Todos los clientes de nosotros eran de lo que hoy es digital. Todos nos cancelan, pum. Y entonces me voy a mi casa y paro. Y paro y digo, ¿ahora qué voy a hacer? Ya no me entusiasma nada la mercadotecnia. Y ahí viene otra experiencia que marca mi vida, porque vivíamos en el campo, en la Ciudad de México, en Topilejo. Y de repente llega una persona y me dice, mi vecino, que además era mi cuñado, que murió, y me dice, secuestraron a los hijos del señor Padilla. Y sabemos dónde los tienen. Digo, ¿cómo? Si es que la señora que trabaja con nosotros me acaba de decir que el borreguero le dijo que el de la tendita, que cuida los berregos, que cuida las vacas, que el ahí están secuestrados los niños de esta casa. Digo, no, pues vamos a ver.
Entonces nos presentamos esta es la época de Florence Cassasés, a unas cuadras donde estaba Florence Cassasés, o sea, ahí en esa zona. Entonces vamos y nos presentamos con este cuate Padilla y nos dice, efectivamente los secuestraron, aquí están, los acabamos de recuperar, pagamos la cosa esta, pero nos piden que nos vayamos. Y yo no me quiero ir y quiero denunciar, y no quiero ir a la delegación porque me da miedo, no sé qué hacer, y me acuerdo perfecto y dice, ¿qué hacemos? Y yo es como, ¿qué hacemos, Kimosabi? Pues, ¿cómo que qué hacemos? Y en ese momento es claro, ¿qué hacemos? Es un problema de todos. Fueron tus hijos, probablemente ser los míos, es un problema de todos. Entonces nos juntamos en una mesa, 4 vecinos, hicimos esta pregunta. ¿Quién de nosotros puede conocer a alguien el más alto nivel de autoridad para que podamos confiar en él y llegar? Hicimos una red, pero para recuperarlos, hicimos una red de contactos. Six Degrees, yo estaba clavadísimo en qué época de Six Degrees, esto de que estás a 6 grados de separación de cualquier persona. Entonces, usando un poco de eso, dijimos, yo conozco a tal, yo conozco a tal. Total, que para este cuento largo, nos recibió a las 3 semanas el procurador de justicia militar en aquel entonces, Marcelo de la Concha, nos recibe, nos saca un expediente, nos dice, esta es la banda, nadie quiere declarar, han matado a otras personas, han secuestrado a tantos niños, se especializan en niños y mujeres, son de tal lugar, ¿quieren entrarle? Le entramos, pero tienen que denunciar. Entonces saqué a mi mujer y a mi familia de mi casa, se fueron los judiciales de mi casa, y desde ahí empezamos a hacer el trabajo de investigación, hicieron el trabajo de investigación, y los tomaron presos y los metieron a la cárcel de 50 años de prisión, y ahí están. No sé si salieron, no me importa, pero bueno, pues atraparon. Pero a mí eso me marcó porque me marcó en dos cosas. Me marcó en este sentido la colaboración. La capacidad que tienes cuando te organizas con personas para compartir contactos y compartir con un propósito es muy importante, es muy impresionante lo que movilizas. Y el valor de las personas que enfrentan temas como estos del secuestro y que tienen la integridad de actuar conforme se debe actuar frente a esto, ¿no? Eso me marcó y entonces dije, ya sé qué voy a hacer y voy a generar una red de pequeños empresarios en México. Y hice un proyecto que se llamó CEMAS, una red de pequeños empresarios en México, donde lo que queríamos hacer era juntar a miles de pequeños empresarios de México y darles 3 cosas que yo había tenido en mi vida. Mentoría y coaching, siempre tuve relaciones y un sistema de gestión. Y así es como surgió con Edgar Sánchez el método Ser Más, Sueña, Ejecuta y Revisa, que es el libro que escribió Edgar. Yo nada más lo iré a editarlo, yo contribuí con algunas cosas, pero es un conocimiento de Edgar. Pero estuvimos durante 2 años y hice varios negocios con un grupo de amigos, muchos de los cuales fueron los primeros en entrar al recibo de Telmex. Hicimos un centro médico, un call center que se llama Medical Home, y lo cargaban en el recibo de Telmex, se lo vendimos a Carso. Hicimos el primer programa de proyecto de fútbol de membresía que se llama Socio Águila, y lo cargaban de la membresía de Telmex también. Y entonces hicimos todo el Socio Águila. Entonces yo tenía esta onda de entender cómo vender programas masivos y meterlos al teléfono. Y le dije a Telmex, voy a sacar un programa en donde en el recibo le cobres a los pymes un servicio de abogados, consultores, etcétera. Sabor nos prestaba los bares el lunes en la mañana y en todas las ciudades llegaban los miembros de la red, iban coaches y tenían un método de gestión. 12 esta es una persona que tienes que conocer, Edgar Sánchez, con el contacto del otro paso, pero su libro, su aproximación a la gestión es de lo más lindo que he visto, lo más completo, súper integral, súper profundo, y es un método de gestión de negocios. Son 12 pasos, 12 procedimientos diagnósticos, 12 diagnósticos, procedimientos y indicadores con los que una persona puede gestionar un pequeño negocio impecablemente bien. Y todo esto basado en conocimiento ancestral del México antiguo, de los 4 puntos cardinales. Es un trip, es todo un trip, es todo un viaje. Y con él hicimos este proyecto y tratamos de hacerlo masivo y no jaló. Nunca entendimos bien por qué la gente no quería pagar la suscripción, no jaló. Y eso me llevó un poco al coaching, a este tema de estar en contacto con empresarios. Y como que mi regalo siempre ha sido poder hablar de negocios con la misma capacidad que tengo de hablar de desarrollo personal. Como que me paro al centro de eso. Y entonces, siempre, habiendo sido un seguidor del modelo integral, estudiado, hecho mi propio trabajo de desarrollo, con terapias y de las cosas que yo he hecho, haciendo ese camino, nació Integralis, que es la empresa con la que hoy trabajo. Y es una empresa que trae el modelo integral de Ken Wilber a la práctica de consultoría
para empresas, para personas. Y Revolución Personal, que tú conociste, es una forma de compartir esto para individuos y para personas para que le den su propia vida, y escribimos el libro y bla, bla. Y aquí paro ya esa historia porque ya me la eché larguísima y ya me comentó el episodio de una historia que ni siquiera está tan completa, pero bueno. Apasionante, apasionante. Y como dices, tu regalo, parte de tu regalo, que deben ser varias cosas, es justamente esta capacidad que tienes hace rato que decíamos, que yo te decía, da la impresión que has estado en los lugares precisos, en los momentos precisos, con las personas precisas. Tú decías algo que es muy cierto. Decías, en realidad todos, ¿no? O sea, prácticamente cualquier persona ha estado así. Pero lo que hace la gran capacidad es algo que, bueno, ya nos hablaste de Steve Jobs y es una frase que, pues, a los que nos gusta mucho recurrir a su forma de pensar, pues siempre se cita de él, ¿no? La de conectar los puntos. Y los puntos solo se pueden conectar hacia atrás. Pero la capacidad de contar la historia, ¿no? Y lo que vemos aquí es un storyteller con una capacidad enorme de darle sentido a una historia y de que esos puntos que a lo mejor contados de otra manera, a lo mejor muchas veces personas que han estado en lugares similares, pues no los pueden correlacionar de la manera en la que tú lo haces, ¿no? Esta capacidad que tienes y que, bueno, pues también da cuenta de tu vena de comunicador, ¿no? Pero es esa energía y ese sentido, o sea, es extraordinario, Raúl, el viaje, el trip que nos has dado hasta este momento, ¿no? Y como decías tú, en chinga. pero, pero ha sido, o sea, un verdadero, verdadero viaje. Y llegando a este punto, digo, hay varias cosas súper importantes, pero mira, aquí tengo Ah, mira. mis dos Ah, cuadernos, ay, tu dojo. ¡Qué padre! mi doy y mi recolecta. ¡Qué padre! Los acabo de sacar de mi mochila porque salí de viaje hace unos días y traía algo en la mente que me acordé que lo había escrito en estos libros, haciendo los ejercicios que tú haces, que hice contigo en el retiro en casa. Y entonces, lo que hace una parte muy importante del retiro en casa, que es una experiencia que hace Raúl, ya nos platicará de él, eh, una parte muy importante es un ejercicio muy profundo de contar tu vida, escribir tu vida. Le llama la recolecta. La recolecta es esta acción, ¿no? Este ejercicio de ir desglosando tu vida en la manera en la que cada quien quiera, cronológico, como sea, pero es un ejercicio muy, muy poderoso donde realmente uno se reencuentra. De hecho, eso fue algo que también me conectó mucho contigo, Raúl, porque en este podcast, para cuando yo tomé el retiro en casa contigo, ya existía este podcast y una experiencia muy bonita que me ha pasado con este proyecto es que varias personas que han pasado por este podcast me han comentado que es terapéutico. Dice, escuchar mi episodio, mi historia, en mi voz, Claro, ha sido terapéutico. no, no, eso justo estaba pensando. Es un regalo que tú traes, porque el hecho de que tú me hayas hecho esta pregunta me hizo una recolecta en mi vida, y por supuesto que es una micro recolecta en chinga, pero con mucha precisión. Así es. Y Esto con, está padre, gracias, sí, sí. Padrísimo. con mucho sentido y pues gracias a ti también, porque lo mismo me pasó a mí. Aquí yo Sí. encontré cosas que no había encontrado de otra manera. Y entonces, pues, Raúl, hay tanto, tanto que necesitaríamos 3 programas mínimo para rozar la superficie, pero has hablado de cosas tan importantes que creo que las has dejado muy bien asentadas, esos personajes, esos momentos. Y llegamos al momento presente donde aterrizas diciendo, y ahí surge Integralis. Surge tu compañía, esta compañía de consultoría, donde me imagino es un crisol de todo esto que conforma Sí, Raúl, sí, ¿cierto? sí, Eh, sí, tal cual. Ahora que y, lo y, dices, sí, es un crisol. Y se nota por el tema también de las prácticas que tienes, por todo este enfoque. Y decías, cuando citabas a Edgar Sánchez y su método, describiste que dice, hace este método tan preciso, tan potente, pero además basado en mucha sabiduría ancestral. Sí. Eso es lo mismo que yo sentí
cuando viví la experiencia contigo del retiro en casa. O sea, dejaste claro que vives o sea, bueno, que has vivido el mundo de la consultoría, el mundo empresarial y demás, pero le das totalmente ese toque. Y entonces esta combinación, hubo muchas cosas en el retiro, pero varias las has mencionado aquí. Hubo muchas más que podría mencionar, pero dos que me parecieron sustanciales de ti, que las pones en la mesa cuando hablas, es la teoría integral, que ya la has mencionado mucho, y las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Que para allá me gustaría, cuando cerremos, cerrar con algo que te quisiera preguntar sobre eso. Y Sí. entonces, con esta capacidad que tú tienes, que también eso me asombró, tu capacidad de síntesis, que la vimos también, ¿no? O sea, como dices tú, una mini recolecta en chinga, esta capacidad de síntesis, que es realmente una capacidad muy, muy importante y que no a todas las personas se les da. ¿Cómo sintetizarías para quien no conozca qué es la teoría integral? ¿Cómo le explicarías para alguien que no sepa qué es y por qué es tan importante? La teoría integral, primero, el padre de la teoría integral se llama Ken Wilber, ahí empieza. Y básicamente la teoría integral es la posibilidad de acceder a cualquier fenómeno que tengamos desde el mayor número de perspectivas posibles al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, normalmente accedemos a un fenómeno desde alguna perspectiva y nos especializamos en esa perspectiva. Por ejemplo, yo podría hablar del fenómeno del COVID, ¿no? Y podemos entrar desde el fenómeno de la ciencia y hacer toda una descripción fenomenológica o científica del fenómeno del virus y cómo se reproduce, y es toda una explicación técnica, digamos científica. Podemos ver el fenómeno del COVID desde la perspectiva social, sin duda alguna. Y social en muchas formas. La forma en que nos conectamos socialmente, el impacto socioeconómico que tiene esto. Podemos ver el COVID desde la parte económica, podemos ver el COVID desde la parte personal, individual. ¿Cómo me fue a mí en el COVID? Si pudiéramos sumar cómo me fue a mí, a todos los mis del COVID, pues tendríamos algo de información. Entonces, básicamente, lo que dice la teoría integral es que en este momento la humanidad ya no alcanza con las perspectivas parciales de la ciencia, de la filosofía, de la sociología, de la economía, porque son parciales. Así de simple. México está, en este momento estamos viviendo esta imagencita que sacaron de la Ciudad de México dividida en dos, es perfecta. En México es increíble que sigamos discutiendo sobre A o B. ¿Por qué estamos discutiendo sobre A? Es A y B. No es A o B. Y Sí, y también, no hay ninguna razón para decir, si yo soy Claudio González, que desacredito todo el día en los medios a todo lo que está haciendo este presidente, Claudio, te tengo una noticia. Andrés Manuel Obrador tiene toda la razón. Todo lo que dice él tiene razón, es verdad. Y Andrés Manuel, te tengo una noticia. Todo lo que dicen todos los tecnócratas y todos los conservadores de país, también tiene razón. También es verdad. El trabajo no es que se desacrediten. El trabajo es que encuentren, y la frase es sí también. ¿Qué es aquello que es verdad? Para ambas partes, que podemos integrar en algo mejor que lo que tienen esas dos partes. Y la perspectiva integral, eso es lo que hace. Lo hace desde una perspectiva formal, con un marco de referencia formal que plantea 4 cuadrantes. Dice, cualquier fenómeno de la realidad tiene 4 perspectivas siempre. La perspectiva, digamos, interior subjetiva, ¿no? Es, en esta habitación hace frío o hace calor, es completamente subjetivo. Está a 21 grados. Entonces, cualquier fenómeno tiene lo interior subjetivo a nivel individual y a nivel colectivo. A nivel individual es yo tengo frío, a nivel colectivo es las casas con vidrios son más frías que las casas, son la cultura, todo lo que compartimos, pero que es subjetivo. O sea, es decir, en una sociedad, por ejemplo, en una sociedad, casar a los niños, a las niñas de 12 años, está bien visto, en otra sociedad está mal visto. Es totalmente subjetivo. ¿Quién dice que está bien o mal? Es subjetivo.
Ahora, la perspectiva de la niña es completa, también es verdad, ¿no? Su subjetividad. Algunas a lo mejor así crecieron y dicen, estoy feliz así, ¿no? Y otras no. Eso es lo subjetivo, ¿no? Ahora, hay otra cara de la realidad que complementa, que es lo objetivo. Lo objetivo es aquello que puedo ver y puedo verificar. Entonces, yo sí puedo verificar que este es un salón, una oficina en mi estudio y que atrás es un escritorio de madera. Eso es observable. Ese es lo que está ahí. Yo lo puedo ver. Ahora, ¿estamos de acuerdo en que esto es madera o no? Es otra historia. Se llama la intersubjetividad. ¿O estamos de acuerdo en que este estudio está bonito o no? Pues no sé, pues eso es cuestión de gusto, rompe géneros. Pero de que aquí hay 4 paredes, sí, las hay. Estos 4 cuadrantes, y bueno, y por último, lo que llamamos lo objetivo colectivo, que es básicamente cómo nos organizamos. La moneda, el Bitcoin, podemos decir que sí jala o no jala, pero de que es un fenómeno en el que se está organizando la sociedad, está clarísimo. Entonces, esas 4 perspectivas de la realidad ocurren en cualquier fenómeno de la realidad. Lo que trae que Weber es eso, y yo esto lo utilizo en mi empresa, en nuestra empresa lo utilizamos para trabajar con organizaciones, justo para decir, no solo pueden ser los resultados, no solo cuenta la vida, cabrón. O sea, sí, pero no, sí, también. Y también el impacto que tienes en el mundo. Y también la cultura que tienes en tu empresa. Y también el estado de desarrollo y de well-being de cada persona en tu empresa. Y de cada stakeholder. Venimos educados de un mundo orientado a los resultados, a maximizar todos estos, toda esta literatura que hay de lograr todo a costa de lo que sea, al máximo, rompe tus límites, y ¿para qué, cabrón? Si el camino está buscando las otras partes de la realidad. Es un poco lo que hace la perspectiva integral. Es algo que, como lo explica Raúl, es como una especie de mapa, si lo pudiéramos llamar así, un mapa de la realidad que tiene estos elementos. De hecho, yo conecté con ese concepto de los 4 cuadrantes, ¿no? Yo no sabía en su momento que era la teoría integral, pero me hizo tanto sentido que de hecho es el fundamento de la metodología que yo utilizo para trabajar tanto con individuos como con organizaciones, ¿no? Utilizo algo basado. Tiempo después supe, ya indagando más sobre ese modelo, supe que venía inspirado por la teoría integral y así fue como me apasioné. Por eso cuando yo entré al retiro en casa, y en el primer momento que tocaste el tema de teoría integral, dije, de aquí soy. Y te decía, no he escuchado a nadie, tal vez me falta tener más contacto con más personas en México, pero en México no he escuchado a alguien que no solo la explique como tú la explicas, sino ponerla en práctica, en acción. Cosas concretas de la teoría integral, hay quien le puede parecer algo muy complicado, muy intelectual y demás, pero por algo es tan poderosa, por algo se ha extendido en muchos lugares del mundo, pero de las cosas prácticas de la teoría integral que te vi también poner en práctica en lo que hiciste en el retiro en casa es, por ejemplo, el tema de los estados de conciencia, ¿no? Además de que nos habla de cómo dividimos la realidad en estos cuadrantes, pues también están los estados de conciencia. Luego están los niveles, ¿no? Luego, a mí me gusta mucho cómo explicas tú los estados de conciencia, que son temporales, ¿no? Porque básicamente son la frecuencia de onda en la que está trabajando nuestro cerebro en un momento dado, y el estado de conciencia, pues se puede obtener por diferentes medios, pero generalmente es temporal, es efímero. Y tú dices la frase, es gratis, pero es pasajero, ¿no? Y luego está el tema de los niveles, y los niveles, pues es el nivel de desarrollo de conciencia de las personas, que de ahí hablabas mucho de esto, por ejemplo, cómo estamos en el país, cómo estamos en la sociedad, cómo estamos en el mundo en general, tiene que ver con niveles de desarrollo de conciencia que vamos desde el egocéntrico, el más bajo de los niveles, el primer nivel, el segundo, que sería el etnocéntrico, donde ya no es solo yo, ya reconozco a otros individuos, pero en grupo, ¿verdad? Somos nosotros. Y luego viene el mundocéntrico, cuando ya nos reconocemos como mundo, y bueno, hay quien habla todavía del cosmocéntrico, ¿verdad? Que sería algo ya como el cuarto nivel. Y hay un concepto sumamente poderoso que tú explicaste perfectamente, que es el tema de las líneas de desarrollo, y aquí lo has mencionado varias veces, ¿verdad? Las inteligencias múltiples. Por eso es que todos podemos tener la razón, porque estamos en diferentes perspectivas. Cada ser humano es una instancia
de múltiples valores en diferentes estados, que es como una huella digital, ¿verdad? Nuestros estados, tú identificas 18 líneas, ¿verdad? En el retiro. Ahora lo bajamos a 11, lo A 11. simplificamos a 11. Ah, Y en la primera versión del libro, y ahorita platico. Sí. esas 11 líneas que describen cómo estás en áreas importantes de la vida. Se le llaman líneas de desarrollo. No sé si lo quieres explicar. Yo creo que seguro tú lo explicas mejor. ¿Qué son las líneas de desarrollo? ¿Qué La línea de describen el ser desarrollo, humano? sí, en el modelo integral, cuando Ken y todo su grupo decidieron llevar esto a la práctica, o sea, la práctica personal, crearon algo que se llama Integral Life Practice, o la práctica de vida integral, que en México hay un grupo muy extenso de gente practicando en Facebook. Hay grupos y conozco, o sea, primero quiero decir, gracias por reconocerme como una persona del mundo integral, pero en realidad estoy muy lejos de las personas que realmente entienden el modelo. El modelo integral es muy complejo. Y hay gente que huele medio mal, se vuelve hasta un mal trip, porque empieza a ver todo como en cuatro cuadrantes y se vuelve heavy. Pero bueno, lo que yo sí con esto es, hay gente mucho más experta. Yo me considero como lo que sí creo es que he tenido la capacidad o el regalo de poder ponerlo de manera relevante y simple para personas de a pie como tú y Exacto. como yo. O sea, eso sí creo que lo hemos hecho más o menos bien. Pero bueno, lo que quiero llegar con esto es que el modelo integral, cuando Ken Wilber y su equipo y su grupo de gente dijeron, ¿cómo llevamos a mi vida personal? Empezaron a indagar cuál es el máximo potencial que tiene una persona en este momento, en el siglo XX, XXI, ¿no? De desarrollo, según todas las perspectivas. La ciencia, la psicología, la economía, todo otra vez. Y lo llevaron a la persona. Y ellos decidieron, creo que son 18 líneas de desarrollo, 19 líneas de desarrollo, que dicen que una línea de desarrollo es la inteligencia emocional, otra la sexualidad, otra es el dinero, el manejo del dinero. Y si te fijas, todas es como tratar de traer el máximo potencial, porque lo que pasa normalmente es que desarrollamos una o dos líneas mejor, más que otras, y por eso brillamos y por eso nos relacionamos con el mundo. Entonces, el ejemplo que a mí me gusta poner siempre es Maradona. Maradona es reconocido como un gran futbolista. Fue sin duda el mejor futbolista. Su línea de desarrollo de fútbol, digamos, es altísima. Pero su inteligencia emocional estuvo a la vista de todos. Su capacidad de manejo de las adicciones, su forma de manejar, su inteligencia, su manejo del dinero, pues fue también muy sabido. Entonces, al final lo que dice el modelo es que el balance final está determinado por la línea más baja, no la más alta. Pero el trip que nos compramos y el trip en el que está ahorita medio mundo es las líneas altas, ¿eh? Si eres un chingón en marketing, aviéntate y la chingada. Pero ahora le vamos al mundo y está increíble que tengamos todo lo que tenemos, pero vean la película de Seaspiracy, ¿no? Está el documental del mar, ¿no? O sea, todo el momento healthy de comer atún y estamos haciendo miedo del mar, pero estamos a nada de que haya un colapso en el global, no por el carbono. La película plantea que el real problema del calentamiento global va a venir por las ballenas. O sea, es muy, ¿no? Es como un cambio brutal. Entonces, pero cuando tienes una línea parcial, pues tú te desarrollas. Entonces, lo que dice este modelo es aguas, ve cuál es tu más baja. Y pon atención a tu más baja, porque si subes la más baja, va a haber una especie de sinergia y todos van a subir. Y el balance final es mejor. O sea, el balance final de Maradona lo vimos todos en la televisión en el último mundial, aventándole cosas a la gente abajo, ¿no? Y yo lo vi aquí en Querétaro antes de morir, gordo, tentando un equipo de cuarta división. O sea, y el impacto en el mundo es más constructivo si una persona está más desarrollada. Veo a Federer y me imagino el impacto que va a tener Federer en el mundo versus el impacto de Maradona. Los dos en sus disciplinas son inspiran a millones, ¿no? Maradona a salir de la, o sea, en la favela, en las villas argentinas, inspiró a millones de argentinos, pero su impacto fue solo alrededor de, si eres el dios del fútbol, te va a ir muy bien. Porque no les podía enseñar de finanzas personales, ni de educación, ni de ser una persona que progresa, eso no les puedo enseñar. Y eso es una pena, porque el haber llegado al lugar en el que llegó y no haber podido tener ese impacto es como
o sea, se pierde la oportunidad. Desde el punto de vista budista, pues él tendría que va a regresar probablemente y va a tener que trabajar esa parte, ¿no? Para poder ahora tener ese impacto. Entonces, lo que dice la teoría integral es hazlos de ahorita. Pon atención a tus líneas bajas y chíngale, cabrón, para que cuando tu balance final sea mejor y tu paso por este mundo tenga un impacto más constructivo. Así es, y eso es muy importante lo que dices porque no es la perspectiva de la medianía, la mediocridad, sino es también el movimiento, por ejemplo, un poco lo que dices tú, ¿no? Nuestra sociedad y todo lo demás que estamos volcados en que todo mundo se vuelva un chingón de esto, del otro, aquello, competitivo y demás. Lo que ocurre también es que el movimiento, por ejemplo, las fortalezas, cuando se puso muy en boga el movimiento de descubre tus fortalezas y solo concéntrate en tus fortalezas, se ha descubierto que quien se concentra en sus fortalezas es quien más la rompe, ¿no? Y la realidad es que ahí no hay crecimiento también, efectivamente. O sea, si solo te concentras en yo lo único para lo que soy bueno es, pongamos el mismo ejemplo, el fútbol, pues ya tú diste el ejemplo. Efectivamente, los seres humanos somos multidimensionales. Y entonces el desconocer nuestra sombra, que de hecho es una de las líneas importantes de las líneas de desarrollo, justamente, como tú lo dices, me gusta mucho el tema de marca el balance. ¿No? Las líneas que trabajas, tanto las altas, que es como parte del regalo que puedes traerle al mundo, los dones con los que veniste, pero también el balance está marcado en lo que veniste a trabajar también, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Entonces, bueno, es brutal y importantísimo. Es muy vasto y yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de, sé que hay gente muy, muy metida, de hecho, sí, me parece que como en todo en la vida, ¿verdad? Como en todo, podemos llegar a extremos. En el mundo de la teoría integral también pues hay gente ya tan metida que es dificilísimo entenderlos y yo el mérito que veo en ti es, no digo que seas el que más sepa, lo que digo es, eres una de las personas que he escuchado que lo explica de una manera muy concreta, muy práctica, muy aterrizada, que hace que muchas más personas lo puedan entender, al margen del nivel a que ya cada quien se quiera meter. Entonces, eso ha sido fabuloso. Raúl, yéndonos ya hacia el final, donde te tengo dos preguntas que siempre hago al final, que no te vas a salvar, pero había otro tema paralelo junto con la teoría integral. Ya me gustaría eventualmente tener otra conversación contigo para hablar de capitalismo consciente o vaya, todo ese tema. Yo represento en México a Responsive.org, entonces estoy también muy interesado en el tema de evolucionar a las organizaciones. Pero este otro tema no te puedo dejar ir sin él, de las enseñanzas de Don Juan. Porque cuando presenciamos una historia como la que nos has contado, tu historia, con todo lo que has vivido, ¿no? Los momentos en que has estado, están estos cuatro enemigos del hombre de conocimiento, que es también una manera muy poderosa de poner en perspectiva la vida, ¿no? Y lo que yo te quisiera preguntar, porque te he escuchado mencionarlo, lo dijiste en el retiro en casa y te he escuchado en otros lugares hablar de ello, pero ¿cómo lo plantearías desde tu perspectiva? ¿Cómo ha sido tu enfrentamiento a esos cuatro enemigos? El primer enemigo es el miedo. Dice don Juan, en algún momento el miedo va a brincar y lo vas a tener enfrente y tienes la oportunidad le llama la batalla, de tener la batalla contra el miedo o darte la vuelta. Yo he sentido mucho miedo en algún momento de mi vida. Miedo, tuve una experiencia que la cuento en el libro de secuestro en la sierra, o sea, donde dije aquí tuve mucho miedo, ¿no? Hoy he tenido otros miedos y he tenido mucho miedo en momentos, en cosas no violentas, o sea, he tenido mucho miedo en momentos donde he tenido momentos difíciles con mi pareja o con algún amigo. He tenido mucho miedo en momentos de negocios, mucho miedo ahora, a veces tengo miedo, de pronto me he enfrentado a facilitar un taller complejo con gente muy poderosa y pararme ahí como, puta madre, no van a dejar ni hablar y me van a dar la chica en 30 segundos, ¿no? Y lo que diría es,
como don Juan lo plantea, es aquellos que enfrentan al miedo y conquistan al miedo, ganan poder, ¿no? Yo te diría que en mi experiencia personal, yo no he conquistado el miedo, creo. Lo que sí he tenido es esta espiral del que yo hablo tanto, es lo que sí he tenido es, ha habido momentos en los que desde luego que he conquistado el miedo. Y desde luego que me he sentido poderoso, ¿no? Pero vuelvo a darle vuelta a la espiral. Así es. Y el miedo aparece de otra forma, ¿no? Un guerrero, en el camino del guerrero de Don Juan, diría que sí conquista el miedo. Ya está libre el miedo. Porque lo primero que el miedo pasa es que el miedo resta la libertad, obviamente. Porque estoy apegado a protegerme, ¿no? Es como claro. Entonces no me da libertad, ¿no? Entonces, yo he tenido experiencias de que sí te puedo decir hoy que he conquistado el miedo, importantemente. Pero también sé que me va a volver a saltar el miedo y no sé si lo voy a poder conquistar en esa ocasión. ¿Me sigues donde voy? Es, Totalmente, porque es cíclico y es espiral, como dices tú. O sea, sí, podemos darle la lectura a don Juan, lo que dice es conquistar el miedo, atravesar el sí, miedo te da claridad, te da claridad. No, sí, exacto. te da claridad. Sí, Y esa claridad te puede también cegar, te puede dar una especie de arrogancia y de miopía, ¿verdad? Por eso también sí, es un enemigo que hay que trascender, porque cuando logras trascender los efectos de tener tanta claridad, entonces sientes el poder. Y sí, entonces viene el poder, ¿verdad? sí, Ese sí. sería el tercer enemigo. Y Sí, luego y lo que viene es el cuarto, que es la el cuarto, que vejez, es el el más tiempo. bonito. Sí, exacto. O sea, hermano, lo que dice es, una vez que le ganas al miedo, tienes claridad, ¿no? Porque dices, ese sentido de libertad. Pero ahora la claridad es tu enemigo. Y ya nomás ese primer espiral ya es en lo que yo trabajo. Yo trabajo con mis clientes y eso, trabajo, a veces me siento un destructor de la claridad. Has sido un destructor de la claridad con tus Exacto, clientes, exacto. porque dices, justo ese es el problema. Exacto, exacto. Entonces, he sido un destructor de la claridad. A veces me siento así porque digo, justo el problema es que todo lo vemos claro, lo ves claro. Justo el problema de la democracia en México es que lo ven tan claro. Es el gran problema que tenemos. Por eso es el camino, es el camino, el desarrollo. Y mira que yo considero que Manuel López Obrador es una persona verdaderamente desarrollada en muchas cosas, ¿no? Pero justo el problema de la claridad lo veo muy claro. Punto es el problema, cabrón. Nietzsche decía, los enemigos de la verdad no son las mentiras, son las convicciones. Exactamente, exactamente. Es la capacidad de entender que el mundo es como yo lo veo, que es el nivel uno para mí. Entonces, bien, tienes la claridad. Ahora, una vez que, imagínate el trabajo de batalla personal, de empezar a decir, lo que yo veo claro no es así. Eso ya nada más dispara un camino de vida, ¿no? De desarrollo. Tienes que irte con maestros antagónicos, con gente que te lleve al otro lado. O sea, si eres fifí, tienes que ir a estudiar con los chairos. Y si eres chairo, tienes que ir con los fifís, básicamente, si quieres desarrollarte. Sí, es simple. Esa es la claridad. Hace rato nos regalaste dos ejemplos que a mí me parece que son de claridad. El ingeniero Slim trayendo a los becarios Exactamente. y Steve Jobs observando lo que hacía Ivy con la iMac. Exactamente. Exactamente. Ese es. Y son la gente que impacta al mundo. Requiere Pero de una vez que humildad. rompiste la claridad y que ya te diste cuenta que es tu enemigo y le ganaste la claridad, te vuelves poderoso. Porque ahora resulta que tú estás viendo más que lo que todos ven, ¿no? Te vuelves superpoderoso. Y bueno, pues ahora resulta que ojalá que algunos se den cuenta que el poder es su enemigo. Y empieza la batalla contra el poder. O sea, puta, ya eres Juan Camaney y empieza la batalla contra Juan Camaney. Todos los cracks y los que la rompen y la chingada no lo ven. O sea, esto ya es demasiado. Esto es el camino de un maestro. Y luego, Jesucristo, o sea, ¿no? Y luego, ya que te das cuenta y le ganas el poder, si es que le ganas, o sea, insisto, no my case, o sea, pero si alguien hace eso y le gana, viene el cuarto enemigo, el tiempo. Ya estás viejo, ya no te queda tiempo. Y si le logras ganar el tiempo,
entonces sí, haces lo que en las tradiciones sucede, la partida. Lo que en el budismo se conoce como morir en conciencia, morir despierto. Poder morir despierto, poder partir y pasar despierto, pues es el camino de Dios, de Jesucristo, de todos, de Jesucristo Maestros. absolutamente despierto, diciendo, aquí estoy, o sea, totalmente despierto, fui al desierto 20 no sé cuántos días, ¿no? O sea, pero bueno, eso, los mortales como nosotros, es un lindo camino para aprender. Así es. Pues mira, cómo aterrizar así esta gran enseñanza de Don Juan, que como bien dices tú, lo podemos ver como que es así en etapas, en una sola, en un solo tiro, 4 etapas, pero me gustó también la perspectiva que nos llevaste a reflexionar de que nos enfrentamos en diferentes momentos Total. repetidamente a esto. La que sí es la constante es el tiempo, ¿verdad? Porque dicen Sí, es el más implacable de los maestros, porque invariablemente va a matar a todos sus discípulos. sí, 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 El sí, tiempo, dicen por ahí, Dios perdona, el tiempo no. exactamente. Así es, Raúl, para ir cerrando. eh, Cuéntanos el libro, el proyecto que estás trabajando. ¿Viene más retiros en casa? Sí, ¿Vienen sí, sí, sí. Te platico súper rápido. Mira, la dirección es reevolucionpersonal.com y ahí pueden encontrar toda la información. Pero básicamente lo que estamos haciendo es que seguimos entregando los retiros, seguimos con el retiro en casa, hemos cambiado un poco el formato porque hemos ido aprendiendo. Ayer hicimos un ejercicio abierto para los que quisieran, para encontrar su propósito, entonces durante 2 horas yo los fui acompañando, haciendo el ejercicio a ellos en sus libretas. Ahora el retiro que vamos a hacer ya no es como dijiste tú, donde entras, yo hablo y luego tú haces la tarea. Ahora el siguiente retiro es en la cámara yo, tú en tu casa, y tú haciendo los ejercicios yo contigo, acompañante, ¿no? Entonces, esto yo no lo voy a dejar de hacer. Mientras haya gente que quiera esto, lo voy a seguir haciendo. El año pasado pasaron más de 1,000 personas por el Wow. retiro y jaló padrísimo. Este año vamos igual. Y sacamos ya el libro, el libro está ya disponible, y hicimos la libreta, fabricamos nuestra propia libreta, que Ok. es nuestra libreta de reevolución personal, con sus 3 separadores y que trae al final todas cómo hacer las líneas y cómo hacer todo. Entonces, este es el bullet journal, digamos, de revolución personal. Ya vi el enneagrama ahí. Sí, exacto. Y trae y el libro. Y entonces, ahora lo que estamos haciendo es que lo que hacemos es que compra el libro y la libreta y toma el retiro, para que ya estemos todos como más. Claro. Seguimos con los retiros presenciales. Una vez que haces el retiro en casa, lo cumples, puedes ir a los retiros presenciales. Ahorita viene el siguiente retiro en Tepoztlán, donde vamos a trabajar la línea de sexualidad, la línea de inteligencia emocional y finanzas personales. Cada 3 meses nos juntamos y profundizamos en las líneas. Estamos haciendo lo de mezcales con Raúl, te voy a invitar un día. Nos echamos unos mezcales totalmente Me informal, encanta. hablando de lo que sea, pero compartiendo. O sea, como que esto no va a parar. No estoy cero apegado a ningún tipo de indicador en el sentido de que tenemos que tener X, Y o Z. Es un proyecto para compartir que hacemos desde Integralis, donde yo comparto mi tiempo, es lo que me gusta hacer, y a la larga me veo de viejo haciendo esto. Este es como parte de mi plan de retiro, estoy practicando mi retiro, así que eso es. Está disponible reevolucionpersonal.com, ahí encuentran toda la información y felices de que participen. Es gratuito el retiro, o sea, tienen que comprar el libro y la libreta, pero no cuesta y padrísimo. Pues qué manera tan poderosa de impactar el mundo, Raúl. Vaya, yo soy testigo y te digo, realmente fue para mí una experiencia transformadora. O sea, Qué y padre. miren, claro que es un proyecto, o sea, se nota lo que estás tratando de hacer. Me imagino Integralis es el sponsor, lo fondea, lo que sea, Todo. pero el registro, el retiro se hace gratis. Y déjenme decirles que en la preparación que yo he tenido por diferentes cuestiones de consultoría y de coaching, o sea, es de altísimo nivel y altísimo impacto. O sea, realmente lo que estás poniendo allá afuera, se nota tu pasión. Te agradezco en lo personal y te agradezco en lo colectivo porque 1,000 personas que hayan pasado por ahí, que hayan tenido alguna experiencia parecida a la que yo tuve, pues el impacto que estás teniendo y que seguirás teniendo será enorme. Así es que Muchísimas gracias, Guillermo. gracias Raúl. Un privilegio Y poder ser útil. la pregunta de cierre, Raúl, Dime, para, sí. para ti, ¿qué es ser injodible? Una ilusión.
las cicatrices que tengo me demuestran que en muchos momentos he estado jodido. Cuando me hiciste la pregunta, lo veo como una ilusión, y ahora me vino también una analogía con el estoicismo. Si me preguntas ahora, si me vuelves a hacer la pregunta ¿qué es ser injodible? Ser estoico. Permanecer. Yo creo que la vida vivida y compartida desde la neta. Es imposible que no haya momentos donde o has jodido, o te han jodido, o te has jodido. Es mi experiencia trabajando con muchas personas con las que he trabajado a lo largo de muchos años, pero también ahora tomando esta expresión de injodible que me gusta mucho, ahora la acabo de ver ahora, no la había visto. Es esta posibilidad de decir, así como me he jodido muchas veces, y así como he estado muy jodido muchas veces, lo que me podría hacer injodible es entender que eso no me jode. Que el camino no es que no me joda la vida, sino entender que si la vida me jode, es lo que me hace injodible. Algo así sería un poco mi expresión. Estoica. Maravilloso. Raúl, es verdaderamente un placer. Yo estoy seguro, como pasa siempre, la persona correcta escucha la historia correcta en el momento correcto. Y así con el trabajo intencional que haces de poner todo esto allá afuera, así espero que este episodio, este pedacito de ti se sume a todo este regalo que viniste a dar y que estás dando, y que con esa autenticidad, porque también eso hay que destacarlo, me pareces un hombre auténtico, sin dobleces, con una expresión clara, directa, y que inspira en el sentido de tal cual, con esta autenticidad de decir, esto lo pude haber hecho mejor, si hubiera regresado en el tiempo, si estuve en muchos lugares, y realmente invita a la reflexión, que vaya a la acción. Así es que, Raúl, verdaderamente un placer. Espero que tengamos más ocasiones de charlar, de hacer algo. Hay cosas ahí interesantes en las que coincidimos, y fue un verdadero placer, Raúl. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, y también gracias por tu trabajo, porque construye y contribuye. O sea que muchas gracias. Gracias, Raúl. Y a ti, mi querido Injodible, me encuentras en Instagram en Ser Injodible, en Facebook en Ser Espacio Injodible, y en el sitio web injodible.mx. Por supuesto, en las plataformas de podcast, en Spotify, iTunes y todas las demás. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.